Ahí está la grabación en curso. Y les decía que era distinto, me permitió ya hacer una previa de la grabación. 9 y 11, sí. Bueno. Perfecto. Bueno, ahí está grabando de vuelta. Voy a compartir. Ahí estamos. La reunión se está grabando en curso y está todo aparentemente bien de vuelta. Bueno, entonces, el último ejemplo que habíamos dado era el ejemplo del driver. Obviamente que el driver es un software. ¿Y de qué se encargaba este software? ¿Se acuerdan? El encargado de... Bueno, no recuerdo bien, pero era una respuesta media complicada. Bueno, pero habíamos... Controla un dispositivo, profe. Bien, encontré un Como dispositivo que... y habíamos hecho un ejemplo, ¿se acuerdan? Que decíamos, bueno, si íbamos a comprar algo. ¿Recuerdan todo eso o más o menos? Claro, sí, sí, la impresora. Exactamente, íbamos a comprar la impresora. El último ejemplo que habíamos encontrado era justamente el driver. Y como decía Fabián, el driver iba a ser es un software. Y este software se encarga de controlar un dispositivo. De hecho, la palabra driver en inglés es como conductor o controlador, ¿no? O sea, un driver es el que maneja un coche, un conductor, por ejemplo, un controlador de algo. Entonces, se encarga de controlar un dispositivo. Si quieren aclaramos, de hardware, que era lo que decíamos que parecía un trabalenguas el otro día. Ahora, ¿qué característica tiene? ¿Dónde se instala este software, este driver? ¿Sistema operativo? Exactamente. Se instala en el sistema operativo, con el SO. ¿Sí? Se instala en el sistema operativo. Entonces, ¿por qué es importante esta aclaración para este caso? Básicamente por dos cosas. Porque si estamos en el mundo de los programas o de la instalación de drivers, yo tengo que tener en cuenta de que si voy a instalar una impresora, imagínense una impresora en su casa si ustedes tuviesen dos computadoras. Supónganse que tienen una computadora nueva que se compraron hace poquito y tienen una computadora un poquito más vieja pero que todavía la utilizan y funciona perfectamente. Pero podría darse el caso de que la computadora nueva tenga Windows 10, según las generaciones, y que la computadora más vieja tenga Windows 7. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo descargo el driver o cuando descargo un driver de la página de Epson, después vamos a ver cómo es el proceso esto de descarga, no solo para las impresoras, sino para los mothers con los que más vamos a trabajar, yo voy a tener que descargar el mismo driver para los distintos sistemas operativos. ¿Sí? O sea, voy a bajar un driver para Windows 10, va a estar disponible otro driver para Windows 7, y si tuviésemos otro sistema operativo también estaría disponible otro tipo de driver, ¿sí? Fíjense, a ver si puedo compartir el contenido entero de la pantalla. ¿Se visualiza la pantalla? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, esto no es un driver, justo estaba, fíjense que estaba chequeando un poco el tema del video, ¿sí? O sea que teníamos acá, estaba corroborando que no tenía sonido. Y lo que les comentaba, digamos, o sea, acá hay un conversor, o sea, que lo que hace es pasar los archivos de un formato a otro para poder trabajar. Y fíjense que, a ver si lo tenemos acá, que yo tengo versiones de lo mismo, digamos, un visualizador, un conversor y un editor.
Fíjense que tengo lo mismo para plataforma Windows y para plataforma Mac. En este caso no tendría para Linux, ¿no? Bueno, este sería otro tipo de archivo u otro formato de archivo. Y también siempre lo tengo dividido para cada sistema operativo. En el caso de los drivers pasa más o menos lo mismo, ¿sí? O sea, cuando yo voy a instalar un driver tengo que asegurarme de que sea para el sistema operativo, es decir, que sea para la plataforma que estoy utilizando, y además tengo que asegurarme de que sea para la versión, y además tengo que asegurarme de que sea la arquitectura. ¿Recuerdan lo que era la arquitectura de un sistema operativo? Que había dos, cuando hablamos de arquitectura del sistema operativo. Vamos a meternos en esto, pues vamos a tener arquitectura de procesador también, vamos a tener arquitectura de una placa madre, pero en la arquitectura del sistema operativo, ¿se acuerdan que había sistemas operativos de 32 bits y de 64 bits? Sí. Eso lo habíamos visto en la clase anterior. Entonces, mismo mecanismo. Si yo tengo que descargar un driver para Windows 7, también tengo que ver si el Windows 7 que estoy utilizando es de 32 bits o de 64. Y lo mismo con Windows 10. ¿Sí? ¿Vamos sin problemas hasta ahí? Sí, profe. Sí, yo sí. Bien, genial. Bueno, ¿qué es un firmware y por qué hicimos toda esta introducción con el driver? Porque el firmware también es un software también se encarga de manejar un hardware. ¿Por qué digo también? Hasta ahí, ¿a quién se parece? ¿O a quién es igual hasta ahí? A un controlador, el driver, quiero decir. Exactamente, o sea, hasta ahí la definición es exactamente igual. Si yo digo que un driver es un software que controla un hardware y yo digo que el firmware es un software que maneja un hardware, estoy diciendo lo mismo. Pero la diferencia es que es sin necesidad de sistema operativo. Es decir, es autónomo. Alguien podría decir, y creo que es bastante correcto, a ver si estamos ahí, autónomo, sí. Que el firmware sería un mini sistema operativo. ¿Se acuerdan que cuando habíamos definido el sistema operativo se encargaba de interrelacionarse con el hardware y con el recurso humano, es decir, con la persona que lo usaba? Es decir, hacía de nexo, de interfaz, de comunicación entre un teclado, un procesador, digamos, todo el hardware con el usuario que lo iba a utilizar. El firmware, digamos, más o menos tiene esa característica porque se va a encargar de manejar un hardware. El tema es que mientras un sistema operativo maneja mucho hardware, no sé, procesador, disco, teclado, cualquier cosa que agreguemos, el firmware es bastante más reducido y va a manejar un hardware específico, ¿sí? O sea, va a manejar un hardware específico. Los dos ejemplos que nosotros vamos a ver o con el que vamos a trabajar van a ser el firmware que existe en una placa madre, que se puede conocer como BIOS o se puede conocer como UEFI, y vamos a trabajar también con el ejemplo de algún dispositivo tipo router, el router de Telecentro, el router de Movistar, ¿sí? Digamos algún dispositivo de conexión a internet. Esos van a ser los dos ejemplos con los que vamos a trabajar. Nahuel creo que está con inconvenientes para conectarse a la reunión. No sé si escribió algo. No. Profe, ¿en el turno noche son más o Mira, cuánto más o menos? también originalmente eran 6, ahora se pasaron 2 chicos más. Como les decía, Nahuel y Franco se pasaron al turno noche. El tema es que sigo sin contactarme con gente que está inscripta. Y hasta que no me confirmen uno a uno que no van a seguir, no puedo incorporar a gente en lista de espera. Esa es lo que sucede. Así que bueno, en el caso de que hoy yo no tenga respuesta, ahí sí vamos a empezar a hacer las modificaciones. Ah, claro.
Pero bueno, estamos en la parte recién del inicio, así que estamos medianamente a tiempo. Lo mismo, si conocen a alguien que por ahí se quiere inscribir o algo, creo que todavía estaríamos como a tiempo, tanto a la mañana como a la noche. Salvo que venga toda la gente que está inscripta. Pero bueno, si ya no estuvieron 3 clases, es como que se empieza a complicar. Bueno, entonces lo que decimos es que un firmware es esto, es un software que se va a encargar de manejar un hardware. Yo, o sea, quiero que deje de ser un poco de trabalengua y empezar a entender un poco de qué estamos hablando. Fíjense, si yo accedo a una página web, esperen que les voy a compartir el contenido por acá. Acá. ¿Se visualiza el Chrome ahora? Sí, Sí, perfecto. ¿Sí? sí, sí. Bueno, si yo agarro e ingreso a un... a ver si el 254 lo tengo. No, perdón. Este es 0. Y vamos a poner uno más que es el 01. Bien. Bueno, el 254 no. A ver si el 253 no tengo. Y si no, no importa. Trabajamos con uno solo. Bueno, fíjense que yo acá lo que hice es poner un número que se conoce como dirección IP. Digamos, yo voy a la configuración avanzada, me dice que este sitio no es seguro, yo sé que es seguro. Y esta conexión lo que me permite es acceder a mi router principal de Telecentro, es lo que me permite conectar a internet. Estoy buscando acá la contraseña, que es una contraseña un poquito larga. Ya vamos a poner acá. Ahí podrías configurar el router, puede ser. Claro, acá puedo configurar el router, pero digamos, hoy no vamos a ir a la parte de configuración, sino a mostrar lo que es un firmware. Porque el firmware es justamente el software que me permite controlar ese router. ¿Sí? Fíjense que yo acabo de entrar como una interfaz, pareciera ser una página web, pero es una interfaz de configuración. Es decir, me empieza a tirar datos, por ejemplo, me dice el nombre del producto, digamos, me dando las versiones, o sea, me está tirando qué hardware es, cómo se llama, ¿sí? Me está tirando... Profe, ahí es donde podés cambiar la contraseña, ¿no? Claro, pero a lo que yo voy, al margen de lo que podamos hacer justamente con el cambio de contraseñas y cualquier configuración que podamos llegar a realizar acá, por ejemplo en este caso si vamos a la parte de firewall, de wireless, perdón, ahí podemos cambiar la contraseña, ¿sí? que tenemos, digamos, del dispositivo, ¿sí? Ya sean 2.4, ¿sí? La seguridad que podemos llegar a tener. Pero a lo que hago referencia es que este software, ¿sí? Esto que tenemos acá, digamos, todo esto que estamos viendo que es un software, no es un driver, no es un programa, es decir, el programa que estamos utilizando acá es el navegador. El navegador lo utilizamos como programa, que es el que está instalado en Windows. Pero esto que yo estoy visualizando en el navegador no es nada más ni nada menos que un software. ¿Qué tipo de software? Justamente un firmware. Fíjense que si yo quisiera guardar los datos los datos de configuración que tengo acá, fíjense que me los descargó y me los bajó en un archivo. Entonces, si en algún momento alguien me reseteara el router y yo quisiera volver a guardar los mismos cambios o las mismas configuraciones, puedo seleccionar ese archivo que acabo de bajar recién, lo busco, ¿sí? En las descargas. Fíjense que sería este, el backup settings, ¿sí? que tenemos acá. Y automáticamente puedo subir los datos y volver a realizar la configuración en forma automática. O si no, lo puedo empezar a hacer manual. Fíjense que yo acá tengo todos los datos para hacer alguna configuración manual. ¿A qué voy con esto?
Fíjense, acá están, no sé, como los dispositivos conectados y toda esta cuestión. Que este software que yo estoy teniendo acá, si bien estoy accediendo a partir de una computadora, es un software que es autónomo. Es decir, que si mi computadora deja de funcionar, ese software y ese aparato siguen funcionales. O sea, esta computadora deja de funcionar y yo me puedo conectar desde el celular o me puedo conectar desde cualquier otro dispositivo. Y si quisiera cambiar la contraseña, a pesar de no tener esta computadora, ¿puedo hacerlo desde otra computadora? Sí. Sí, sin ningún tipo de problema. Es algo totalmente autónomo. Entonces, un software como es este, que en este caso maneja un hardware, que es el router de Telecentro, y que no depende de un sistema operativo, ¿sí? Es decir, que no depende de un sistema operativo, esto es lo que nosotros vamos a conocer como firmware. Ahí Nahuel está poniendo cara triste, yo estimo que no nos está escuchando. A ver. Bueno, este sería uno de los ejemplos de firmware que vamos a tener. Y el otro ejemplo que vamos a tener de firmware es justamente el software que controla una placa madre, que se denomina BIOS Setup o se denomina UEFI. Ahora vamos a ver qué es cada una de estas cosas. Cada vez que nosotros, digamos, accedemos a una máquina o prendemos una PC, lo primero que va a pasar es que obviamente se va a prender la luz de encendido, va a empezar a girar un ventilador, nos aparecen unas letras blancas con un fondo negro, que después vamos a ver qué es, cómo se llama y por qué lo hace. Y lo que estamos acostumbrados a hacer es que inmediatamente después de eso aparece el logo de Windows y accedemos a la computadora. Si nosotros interrumpimos ese acceso a Windows con alguna tecla, que por lo general es la tecla suprimir o la tecla F2, lo que hacemos es acceder a una instancia de configuración, que es un poco la que les estoy mostrando acá en la imagen. No sé si se visualiza, ¿sí? Esta imagen o esta que tenemos acá, son todas imágenes más o menos de la configuración de una computadora. Este software que me permite configurar, por ejemplo, fecha, hora, cuál es el dispositivo que va a iniciar primero, algunas velocidades que podría llegar a modificar, ¿sí? Algunas velocidades de procesador o de memoria que podría llegar a modificar, es lo que se conoce como BIOS Setup o configuración del BIOS, y justamente es un software que está grabado en este chip que tenemos acá, no sé si se visualiza, y este software de lo que se va a encargar es básicamente de manejar la placa madre. Entonces, esto es un segundo ejemplo de firmware que podemos tener. Este software se va a encargar de manejar la placa madre. En las máquinas más nuevas aparece una interfaz que se denomina UEFI. Fíjense, acá mira, está justamente la comparativa. Esto que tengo acá a la izquierda sería como la BIOS antigua y este UEFI BIOS sería lo mismo pero mucho más moderno. Así que yo ya puedo utilizar un mouse, fíjense, me permite configurar, también es un firmware, ¿sí? Esto también es un firmware y también permite manejar justamente la placa madre. Entonces, fíjense que los tres ejemplos que estaríamos viendo sería el software o el firmware de un router o el firmware de una placa madre, ya sea en la versión más vieja que se va a llamar BIOS Setup, como esta que tenemos acá, ¿sí? Así BIOS Setup, y en las opciones más nuevas el UEFI o UEFI BIOS. ¿Sí? Después vamos a ver un poco estas cuestiones, pero la única diferencia por ahora que tenemos es que la que tenemos a la izquierda es más moderna y la que tenemos a la derecha es más antigua. En cualquiera de los dos casos
son ejemplos de firmware. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Sí, sí. Bueno, con esto vamos a cerrar la parte de, o sea, la parte de software que nos quedaba pendiente. Yo tengo el otro documento de Word en la otra PC y lo que voy a hacer es agregarle después estas partes, así se los paso entero y ya lo tienen disponible, ¿sí? Bien. Buenísimo. La segunda parte que vamos a empezar a trabajar hoy, vamos a empezar a trabajar con algo de hardware y con el tema de algunas conexiones. Y vamos a hacer la introducción creo que lo vamos a finalizar hoy también, de lo que se denomina back panel. El back panel es la parte trasera de la PC y básicamente de una PC de escritorio. Acuérdense que cuando decimos desktop estamos haciendo referencia a una PC de escritorio. Y lo que va a pasar, o lo que vamos a tener que empezar a ubicar en el back panel, son los distintos conectores que podemos llegar a encontrar. Y dentro de los conectores, qué cosas podríamos llegar a conectar justamente en cada uno de ellos. Y yo acá les voy a empezar a preguntar, o sea, les pregunto, o sea, ¿qué conectores podrían ubicar en el back panel de una PC? Esperen que ponemos acá una imagen de back panel, a ver qué nos aparece. O sea, cuando hablamos de back panel estamos hablando básicamente de esto que tenemos ahí. ¿Sí? O sea, es la parte trasera de una máquina de escritorio. Y particularmente, si ustedes prestan atención, fíjense que esto que tenemos acá no es nada más ni nada menos que una parte de la placa madre. ¿Lo ven acá? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Fíjense, acá ya tenemos alguno que nos da algún indicio de algunos conectores. Algunos son más comunes, otros son menos comunes. Vamos a ir viendo uno por uno, como para poder, o sea, darle nombre y saber qué se conecta. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Imagínense que ustedes en diciembre se van a recibir, van a tener un título de instalador de soportes de sistema operativo y van a llegar a su nuevo trabajo y el jefe de ustedes les va a decir, bueno, Fabián, vos estás recibido de instalador de soporte, sí, le vas a decir vos, me recibí con 10 en los 3 exámenes, ah, mirá qué bueno. Y te va a decir, bueno, mira, vamos a pintar las oficinas del fondo y preciso que saques las computadoras y que las armes, digamos, en las oficinas del frente. ¿Qué le vas a decir vos, Fabián, a tu jefe cuando te pida eso? Y que está bien, profe. Claro, sí. Ya lo hago, o sea, tomo un café y ya voy, a lo sumo. Claro. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Si uno nunca desconectó y nunca sacó los cables y no sabe qué es lo que es como que va a pasar una situación un poco incómoda, porque va a empezar a desenchufar y bueno, uno podría llegar a notar con algún fibrón indeleble, no sé, numeritos o dónde va conectada cada cosa, pero la idea es que uno tenga más fluidez para desenchufar, volver a enchufar y que cuando enchufe del otro lado todo funcione perfectamente, ¿sí? Así que un poco a eso va a apuntar esta cuestión y a conocer cómo son los nombres. Es decir, que dejemos de decir el cosito chiquito donde enchufamos el mouse y empecemos a ponerle nombre. ¿Está bien? Vuelvo al Word. ¿Conocen algún conector de la parte de atrás de la PC? Sí, USB. Sí, Bien, el puerto, los puertos. bien, eh, perfecto. Los conectores también se los denomina, como ustedes dicen, con el sinónimo de puertos. Después vamos a ver cuando trabajemos un poco con redes que también hay puertos, además de puertos físicos, puertos donde enchufo cosas, existen los puertos lógicos que van a estar disponibles con un número. Pero los Pensaba que puertos... se le decía la central USB nomás. Eso. No, son casi todos puertos, o sea, a nivel físico en el back panel son todos puertos, porque son todos puertos de conexión. O sea, todos los enchufes que yo pueda llegar a ver atrás, salvo el de corriente o el de electricidad, son todos puertos de conexión. Y Ah,
Y el otro concepto que vamos a ver después, que también lo vamos a denominar puertos, son los puertos lógicos. Los puertos lógicos básicamente son los puertos que utilizan las aplicaciones para conectarse por red o a internet o ese tipo de cosas. Pero estos serían puertos físicos, ¿sí? Son puertos físicos que son de hardware. Claro. Bien, entonces, en el USB, que creería que no habría que mostrarlo mucho, ¿no? Porque es bastante conocido, ¿no? Conector USB. Ahora vamos a ver si hay algunas diferencias, porque hay algunos USB nuevos que están viniendo en algunas notas, ¿sí? Y podemos tener en cuenta algunos, digamos, algunos tipos que podemos llegar a encontrar. Pero básicamente el USB que encontramos en una PC, a ver si lo encontramos, conectores USB en una PC, son básicamente estos que tenemos acá, ¿no? Es decir, esta imagen que se está abriendo en este momento, ¿sí? Estos serían los puertos USB que vamos a encontrar en una PC. ¿Qué podemos conectar en estos puertos USB? Un montón de cosas, profe. Un montón de cosas. Bueno, vamos a anotar ese montón de cosas porque me interesa bastante, aunque nos lleve un poquito más de tiempo. ¿Qué podemos conectar? Cable USB. Un cable USB, pero ¿para conectar qué? ¿Qué conectaría ese cable? Mouse, Un mouse puedo conectar que sea USB. Pero Matías teclado, decía un cable, un teclado también. Pero si yo conecto un cable USB, ¿sí? A la computadora, por ejemplo, fíjense, acá tengo un cable que es USB, ¿no? Si yo conecto este cable USB a la computadora, ¿qué conecto de este otro extremo? Un celu, profe. Bueno, Un celular. podría llegar a ser un celular, sí, es una opción. Podría ser Claro, una los cámara, parlantes también. una cámara de fotos. Los Bueno, parlantitos chiquitos. con el micro, con este, Sí, algunos Eh, tienen ese. bueno, sí, sí, depende. algún Bluetooth, Algunos tienen. sí, algún Bluetooth para cargar. Bueno, un joystick podríamos llegar a conectar, ¿no? Acá, Claro, sí, sí. ¿sí? También. Sí. Ahora vamos a ver el tema de esto, de las conexiones del otro lado del USB, pero lo cierto es que podríamos conectar, como dicen ustedes, un celular, algún parlante que tenga esa conexión, podríamos conectar un joystick. ¿Qué más podríamos conectar al USB? cámara, Una webcam, ¿sí? Una webcam y una cámara de fotos digital también, o de video. Pongo cámara digital, pero podría ser una cámara de video o una cámara de fotos digitales. ¿Qué más podríamos conectar? Un Un y pendrive. pendrive. después hay micrófonos. Un pendrive, ¿sí? Algún micrófono USB o auricular USB podemos llegar a conectar. Micro auricular USB. ¿Qué más? Una impresora podríamos llegar a conectar. Si no es inalámbrica, podríamos llegar a conectar la impresora con el puerto USB. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, Nahuel sigue sin escucharnos. Igual él está conectado por el celular como me pasaba a mí o a Analia. Sí. Sí. Yo creo que nos vamos a tener que mudar de alguna forma, desgraciadamente, porque la idea es que todo el mundo se pueda conectar. Yo estimo que Cisco hizo alguna actualización o algo
en esta última semana. Digo, por la anterior que pasó, porque me pidió algunas actualizaciones y quizás no sea compatible con algún tipo de teléfono o algo, no lo sé, porque es bastante notoria la falla. Pues desde web puede también. Es como que solo se pueden escoger entre plataformas. Sí, por ahí restringieron a algún tipo de celular que no esté tan actualizado o algo, no sé. Bueno, que se conecte y seguimos avanzando. Bueno, entonces, lo que les decía, más cosas incluso podríamos llegar a conectar. Podríamos conectar una tableta digitalizadora. ¿Saben lo que es la tableta digitalizadora? La que se usa. No. ¿Vieron cuando se van a hacer el DNI? Que ustedes firman con un lápiz óptico y aparece en la computadora su firma. Ah, sí, sí. Bueno, eso Sí, sí. es una tableta digitalizadora. En este caso sirve para, digamos, para una firma, pero uno podría utilizarla para dibujar o para marcar algo. Es digamos, un dispositivo que también se conecta al USB. Y tenemos infinidad de cosas para conectar a los puertos USB. Un escáner podríamos llegar a conectar también, un lector de código de barras. Profe, estaba pensando y también un disco, ¿cómo es? Externo. Disco externo, puede ser. Exactamente, un disco externo podemos conectar, ¿sí? Y tenemos más cosas. A mí me interesa porque a partir de esto pueden surgir algunas cuestiones. ¿Disco externo? Como bueno. Un disco externo ya te lo voy a mostrar. Miren, chicos, en 5 minutos me dice que se termina esta reunión. Nos volvemos a conectar al mismo link, ¿sí? En cuanto se corte. Sin problemas. Un disco externo, mira, es como... A ver si lo podemos poner acá. Hace como de pendrive, pero mucho más grande, ¿no? Disco externo. Esto es un disco externo. ¿Sí? Fíjate, como el que tenemos ahí. ¿Ves? Este es un disco externo. Fíjate que tiene el cable USB, se visualiza ahí. Tenemos el cable Sí, USB, sí. se conecta, digamos, al disco externo y esto es un disco rígido de computadora que me permite almacenar información. Pero, por ejemplo, mientras un pendrive me permite almacenar 32 GB, esto me permite almacenar 1024. ¿Sí? O sea, tiene por lo general muchísima mayor capacidad que un pendrive. ¿Y desde ahí se puede utilizar sistema operativo? No es, o sea, se podría, técnicamente se podría, pero no es lo más, lo más usual a hacer. O sea, imagínate que esto actúa como si fuese un pendrive para guardar información, pero tiene mucha mayor capacidad. Ese sería como el objetivo de un disco externo, ¿sí? Sí, sí. Genial. Bueno, si se les ocurre, seguimos llenando porque el USB, digamos, tiene bastantes opciones o bastantes dispositivos para cargar. ¿Qué otro conector conocen de la parte trasera o del back panel de una PC? El VGA. Bien, el VGA, el viejo VGA. ¿Qué conectamos en el VGA? El monitor, Podemos puede ser. conectar un monitor. ¿Y qué podríamos conectar también? Un proyector. ¿Sí? O sea, un monitor o un proyector lo podemos conectar al VGA. Fíjense que... Una tele también, profe. Sí, que haría como de monitor, ¿no? Claro. Fíjense que el conector VGA que nosotros vamos a encontrar va a ser este que tenemos acá en esta imagen. A ver que corramos esto. ¿Sí? Fíjense que este VGA también se lo conoce como DB15. Si nosotros hablamos de un conector VGA o DB15, estamos haciendo referencia exactamente a lo mismo.
Se llama DB15 porque justamente fíjense que tiene 15 conectores, o sea, 3 filas de 5. Y es un conector bastante universal para monitores y que, digamos, consta de hace muchísimos años. En las PC casi siempre vamos a encontrar un conector VGA. ¿Está bien? Ahora, si bien sirve para conectar el monitor, existen varios conectores nuevos para monitor. No sé si conocen algunos. Vamos a ponerlos acá. El HDMI. Conocen al HDMI. Ahora lo vamos a visualizar. ¿Cuál más? Hay un conector que se lo conoce como DVI. Salí para allá, ¿Cómo? dale. ¿Qué cosa? Después hay... No. está bien. Está el HDMI, está el DVI y está uno nuevo que se lo conoce como DisplayPort. ¿Sí? El DisplayPort es un conector también para monitor. Es decir, todos estos que marcamos acá son todos conectores para pantallas o para monitores. El HDMI creo que es el que